Vamos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 11, famosísimo capítulo. Este capítulo es muy conocido como el capítulo de la fe o de los héroes de la fe. Y realmente necesitamos saber a veces ser héroes en la fe. Hace unos días, con toda esta situación, un amigo me preguntaba cómo se hace para soportar tanto dolor y le dije, creyendo en la promesa de la vida eterna. El propósito de Pablo al escribir este capítulo es preservar la fe de aquellos que están unidos a Cristo en la misma manera, es decir, por fe. Y con ejemplos del Antiguo Testamento nos lleva a la obediencia, que es motivada por la fe. De alguna manera está exhortando a sus lectores a hacer lo mismo, creer y obedecer por fe. ¿Okay? El verso 1, ¿me lo puedes poner porque? Ok, esto es el versículo más conocido de este capítulo, ¿verdad? Se lo saben de memoria todos, ¿no? Sí, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En algunas otras dice la firme convicción de lo que no se ve. Esta es la definición de fe, la definición del apóstol Pablo a sus lectores. Así lo interpreta él en esta ocasión, aunque si tú buscas en el diccionario fe, dice, primera de las virtudes teologales que mueven a creer aún sin comprender las verdades que enseña la Iglesia. Y podríamos encontrar mucho más definiciones que tratan de explicar la fe. Pero enfoquémonos en la definición del apóstol Pablo, porque este es el contexto de lo que está hablando aquí. La certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperaban estos que estaban leyendo esta carta? ¿Qué era lo que esperaban estos creyentes que estaban leyendo esta carta de Pablo en la iglesia? ¿Sabe qué es lo que esperaban? Un carro último modelo. No, esperaban la salvación, la vida eterna, la liberación del pecado. Esto era lo que esperaban. Tenían las promesas de Cristo, dice, la convicción de lo que no se ve. No podemos verlas, no podemos ver esas promesas, no podemos tocarlas, pero debemos creerlas con la seguridad que ya eran de ellos y que la vida eterna en Cristo ya nos pertenece. ¿Okay? Eso es la fe de la que está hablando aquí. La fe en la promesa de vida eterna de Jesucristo. ¿Okay? Eso nos da consuelo, hermano. Aunque hay eventos muy dolorosos en la vida, sabemos que hay una vida después de la vida. ¿Okay? Vida eterna. Este era el punto. Estos que están leyendo esta carta, de alguna manera se están deslizando de su fe por causa de la persecución, porque no veían el regreso de Cristo. Y así es de que Pablo los está animando a que vivan estas promesas por fe. Hay quienes aplican estos versículos, este versículo principalmente, el verso 1, fuera de contexto. Y lo aplican a que declares, ¿no? A que hagas algo tuyo aunque no lo ves, sobre todo cosas materiales. Pero la verdad es que está hablando de una fe que espera paciente la salvación en Cristo y la promesa de la vida eterna. De eso está hablando. No está hablando de que la fe de que esto es una fórmula mágica y que aunque no veas las cosas van a ser tuyas. No, está hablando de que lo que no podemos ver, que es la salvación y la redención y la vida eterna, aunque no la podemos ver, debemos de creerla. ¿Okay? Nadie la ha visto, ¿verdad? Nadie ha visto la vida eterna. Porque para poder entrar en la vida eterna necesitamos abandonar esta vida. Pero lo debemos de creer por fe. ¿Ok? Dios tiene poder para hacernos aceptos. Cristo tiene poder para hacernos aceptos delante de Dios. Fe que el sacrificio y la obra de Cristo tienen poder para quitar el pecado, para limpiarnos.
para darnos la vida eterna. Esto es lo que está diciendo Pablo. La fe no es una fórmula mágica que todo lo que deseas, si lo declaras y lo crees, sucede. Eso no es. ¿Qué son las cosas que no se ven? Pues ya dije, las cosas que no se ven son las cosas prometidas por Dios, como la vida eterna, como la salvación, las cosas que se hicieron en la eternidad, los pactos de Dios, el plan de Dios para la redención de la humanidad. No son carros, no son casas, no son premios ni sorteos de la lotería, pero también son cosas que suceden ahora y que no vemos en el mundo espiritual, como la intercesión de Cristo por cada creyente, como la obra del Espíritu Santo en cada corazón, como la segunda llegada de Cristo. Esto es lo que debemos de creer y aceptar por fe. Así es de que no se confunda, hermano. Lo que está hablando Pablo es tener fe en el sacrificio de Cristo como medio de salvación y vida eterna. ¿Ok? Y luego dice el verso 2, por favor. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora entonces el autor se va a los tiempos antiguos para hablar de la fe en las cosas en el mismo tenor, como principio de vida y obediencia aplicado ¿a qué? A las cosas de Dios. ¿Okay? Comienza hablando del universo en el verso 3. El autor nos lleva al principio de la creación del universo, lo cual, aunque no lo vimos, ¿verdad? Lo que no vimos, pero creemos que es obra de Dios. ¿Quién de ustedes vio la creación del universo? ¿Nadie? Pero lo creemos por fe, ¿verdad? Creemos que por medio de la palabra de Dios fue hecho lo que no era, lo que no se veía. De eso está hablando. Que la fe es la que cree esas cosas. Dios es creador. Eso lo creemos como por fe. No lo vimos hacerlo, ¿verdad? ¿O sí? Pero lo creemos por fe. Y luego menciona a Abel. Y este va haciendo un recorrido por los primeros tiempos de la humanidad y se remonta hasta los tiempos de Abel y Caín, hijos de Adán y Eva. Y nos recuerda que aquella ofrenda que ofreció a Dios, la cual le costó la vida. Y hay mucho que decir de esto, pero acerca de la ofrenda. Y por qué Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín. Pero por ahora solo diremos que Abel lo hizo conforme a la voluntad de Dios, lo cual no hizo Caín. Y de ahí se establece el sacrificio por el pecado de Adán y Eva, un cordero, símbolo de Jesús. La de Caín fue una ofrenda que simboliza las obras sin sacrificio, sin sangre. ¿Ok? Verso 5, aquí ya se va a otro personaje del Antiguo Testamento que es Enoc. Es el segundo personaje mencionado dentro del pasaje de los héroes de la fe. Y sabemos que Enoc, ¿qué le pasó a Enoc? Se enfermó de gripa. ¿Qué le pasó a Enoc? Fue arrebatado por Dios. Después de que caminó con Dios, ¿cuánto? ¿Cuánto caminó con Dios? 300 años. Casi nada, ¿verdad? 300 años de fe. 300 años de esperar en Dios. 300 años caminando con Dios. Muchos de nosotros al mes estamos renunciando. Se nos hace difícil caminar con Dios. Ya estoy cansado. ¿Sabes? La vida en Cristo a veces es tan dura, hermano. Llena de bendiciones, pero llena de pruebas. ¿Sabes qué? Pruebas de fe. Pruebas de fe para saber si en realidad le amas. La fe de Enoc duró 300 años y al final fue arrebatado por Dios. En los dos casos nos habla del testimonio tanto de Abel como de Enoc, testimonio de fe y obediencia. Y el punto que se destaca es la fe, no sus hechos, no sus obras. Y a esto quiere llegar el autor. Ambos personajes encontraron vida eterna en base a ¿qué? A la fe. Uno de ellos fue al cielo sin morir, como lo haremos algunos de nosotros. Y otros
irán al cielo después de la muerte física. Pero todo es en base a la fe, en las promesas de Dios, en las promesas de vida eterna. Y luego dice el 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es una declaración hermosa esto. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Pues sí, la fe. Y la fe, como lo he dicho siempre, no es decir, yo creo, yo declaro, yo creo, yo declaro, yo creo, yo declaro. Eso no es fe. Fe es confiar en Dios, confianza en el sacrificio de Cristo para perdón de los pecados, confianza en el sacrificio de Cristo para vida eterna, confianza en la promesa de su regreso pronto. Entonces lo que agrada a Dios es la fe, no tanto los rituales o las declaraciones, sino la confianza en sus promesas espirituales, la confianza en un sacrificio único y perfecto. De eso está hablando. No tener fe en esto, obvio, es desagradable a Dios, ya que no tener fe es estar sin Dios. Si yo no tengo fe en el sacrificio de Cristo para vida eterna, para perdón de los pecados, eso desagrada a Dios. Por eso dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero fe en qué? Fe en el sacrificio de Cristo. Es necesario, dice ahí mismo, no es opcional. La fe es una virtud necesaria en el creyente, es necesario creer en Cristo. Hay vida eterna y perdón de los pecados, hermano. Para mí este evento fue muy doloroso, pero tengo fe. Después menciona a Noé. Ahora el autor nos lleva al ejemplo de fe y obediencia de Noé, quien encontró salvación por la fe. Ese es el punto del autor, lo que quiere resaltar, la fe que lleva a la salvación por el sacrificio de Cristo. ¿Okay? Noé y su familia fueron los que creyeron. Todos los demás no creyeron y se ahogaron. Esos son los sin fe, porque sin fe no hay salvación. Por eso es imposible agradar a Dios sin fe en Jesús. Y luego menciona al padre de la fe, que es ¿quién? Abraham. Ahora va a los patriarcas, comenzando por al que llamamos el padre de la fe. Y nos recuerda cómo Abraham creyó en Dios y fue a un lugar que ni conocía, que ni había visto, pero obedeció a Dios por fe. Abraham no podía ver la promesa de Dios, pero lo obedeció por fe. Y es notable que se resalte que ni siquiera sabía dónde iba, pero aún así le creyó a Dios en su promesa de herencia. La fe sigue a Dios, aunque no sepa a dónde te va a llevar. La fe es la confianza a ciegas en la palabra de Dios. Y después, el verso 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. El autor sigue enfocando en el ejemplo de Abraham, en el ejemplo de su paciencia, de su confianza. Esperó muchos años para que Dios cumpliera la promesa de entregarle esa tierra, pero Israel tuvo la tierra en tiempos posteriores. Abraham no la recibió como herencia. Abraham ni siquiera lo vio, pero lo creyó por fe. La verdadera residencia que estaba buscando Abraham no era la de Canaán, sino la del cielo, hermanos. Y esa era la fe que movió a obedecer la palabra. Y después menciona a su esposa Sara en el verso 11 y nos lleva a Sara, una mujer que era estéril y tenía la promesa de un hijo a los 90 años. Y Abraham siendo de 100. Una mujer con una fe imperfecta ya que dudó. Pero el autor nos lleva a decirnos que aunque con duda, Dios le dio la fortaleza por fe para dar a luz a un hijo y terminó por creer la promesa de Dios. Abraham estaba casi muerto. Verso 12, refiriéndose a la edad física de Abraham. Pero en fe se cumple la promesa de Dios. A Abraham de una gran descendencia
y de que en él serán benditas todas las naciones. ¿Cómo van a ser benditas todas las naciones en Abraham? ¿Cómo es que las naciones son benditas en Abraham? Porque de ahí viene el Mesías Salvador, del linaje de Abraham, del hijo de la promesa. Y con Cristo llega la salvación y la redención y la vida eterna. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ahora nos lleva el autor al momento de la muerte de estos. ¿Y cómo murieron sin ver la promesa? Sino solo creyéndolo. Aunque sabían su condición de extranjeros, la tierra prometida sería de Israel y la descendencia de Abraham como la arena, y esa descendencia somos todos nosotros, los creyentes en la misma fe. Millones de creyentes en la fe. Y al final de los tiempos, el mundo estará rendido a los pies de Cristo. 14. Buscan una patria. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Una patria dónde? Una patria celestial, reservada para cada creyente, una nacionalidad celestial. Hermanos, somos peregrinos sobre esta tierra. En estos días me pude dar cuenta, uno de mis hermanos mayores me dijo, estamos todos formados en la misma fila. Somos peregrinos sobre esta tierra. Nuestra herencia está en Cristo. Y ahí debe estar puesta nuestra esperanza. Ahí debe de estar puesta nuestra mente, nuestra meta final. En las promesas de Dios. Agárrese fuerte de las promesas de Dios, hermano, porque los tiempos son difíciles. La vida es corta, se termina. 15. Pues si hubiese estado pensando en que aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver. Aquí afirma el autor que sus esperanzas estaban en la patria celestial. No tenían por qué ser peregrinos, podían haber vuelto a sus tierras originales. Pero una vez que se inicia el camino de la fe, no hay regreso a lo que quedó atrás, si es que hay fe verdadera. Verso 16, acompáñame. Pero anhelaban una mejor que esto, una patria celestial, ¿no? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. ¿Una mejor qué? La respuesta es una mejor herencia. Una mejor herencia para nosotros. La herencia celestial, la herencia de la vida eterna. Después menciona a Isaac y nos lleva en el 17 y 19, el autor nos lleva al momento más difícil de la vida de Abraham. Cuando su fe debía ser perfecta en obediencia y confianza en Dios. Dios nos va llevando en situaciones cada vez más difíciles para probar nuestra fe. Hasta hace poco, el día más difícil de mi vida fue cuando mi hijo estaba al borde de morir, en terapia intensiva, ¿se acuerdan, verdad? Y dije, este es el día más difícil de mi vida. Y lo que me pasó el lunes, dije, este es el día más difícil de mi vida. Y sé que van a venir días tal vez más difíciles. Nos lleva al momento más difícil de la vida de Abraham, cuando su fe debía ser perfecta en obediencia y confianza a Dios. El momento de ofrecer la vida de su hijo a Dios. Hijo en el que tenía la promesa de generaciones y de quien vendría el Mesías. Sin embargo, en fe creyó en Dios y creyó que Dios haría lo prometido, aun cuando muriera Isaac en el sacrificio. Isaac, verso 20 y 22. Ahora el autor en el recorrido por el tiempo nos lleva a la vida de Isaac, hijo de la promesa y heredero de la fe de Abraham.
y cómo cada uno de sus descendientes fue probado en su fe. Y no todos tuvieron una fe perfecta desde el principio, pero Dios los fue preparando para crecer en esa fe en Dios. ¿Se acuerda que prediqué el domingo? ¿Qué prediqué? La predicación era: ¿dónde está tu hermano? Dios nos prepara, hermano. Dios no te va a dejar pasar por una prueba que no puedas soportar, porque por eso está preparándote en fe, para que tú tengas fe en las promesas de Dios. Todos han sido probados en su fe, y como cada uno de ellos resultaron aprobados en su examen de fe, y no tuvieron esa fe perfecta en el principio, pero Dios nos va preparando para crecer en esa fe y llevarnos a ser dependientes de Dios. Y solo se es dependiente de Dios cuando confiamos ciegamente en Dios. Así es que la fe se va perfeccionando conforme entendemos el plan de Dios. Ahora nos lleva Moisés, del 23 al 29. Y el autor nos lleva a recordar los hechos de la vida de Moisés. Una vida llena de contrastes. Pero se destaca cada acontecimiento de su vida como movido por fe en lo que Dios prometió. Liberación, redención, que se traduce en salvación. Y se destaca el sufrimiento de Moisés a causa de la fe. Pero también se nos recuerda cómo a causa de la fe fue el instrumento de Dios en lo que sería la liberación más grande de todos los tiempos. Después el autor se va a cosas tan maravillosas como los muros de Jericó, ¿no? Y ahora en el mismo recorrido por la historia del pueblo, Dios nos lleva a los días de Josué, sucesor de Moisés, y cómo a través de la fe conquistaron la tierra prometida. Y nos lleva a recordar el hecho de Rahab, la ramera, cómo en un acto de fe alcanza la salvación con ella y con los de su casa. Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y aquí Pablo está diciendo, ¿quieren más? ¿O ya entendieron que la fe es poner sus ojos en el sacrificio de Cristo? No en rituales, no en modas cristianas, no en estructuras. Menciona a muchos que actuaron por fe. La historia de los hijos de Dios está escrita sobre fe y obediencia. Nos lleva hasta Daniel y su perfecta fe en Dios, a la conquista de los reinos por fe. Todos los mencionados aquí hicieron grandes cosas por fe y sufrieron y padecieron por fe, porque creían a Dios en sus promesas. Ahora hay una promesa que no creemos mucho, y lo sé que la mayoría no creen en esa promesa. ¿Saben cuál es? Trae tus diezmos al alfolí. Ya no la creen. ¿Dónde está la fe? La fe nunca nos excluye de los sufrimientos, hermano. No nos libra de las pruebas o de las aflicciones. Al contrario, nos involucra en situaciones difíciles para trabajar nuestra fe, para trabajar nuestra confianza en Cristo. Y somos probados para saber quién es tu Dios, en quién está puesta tu fe. Si ya aprendiste a depender de Dios, hay cosas en las que somos impotentes, en las que no podemos hacer nada más que rendirnos a los pies de Dios.
Hermanos, es tan difícil a veces el camino en Cristo. Dice el 39. Ve al 39, por favor. Y todos estos, aunque alcanzaron el buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuál era la promesa? La promesa era el cumplimiento de todas las escrituras en Cristo. En Él se encuentran todas las promesas hechas a los antiguos creyentes y a los creyentes de hoy. Pero todos los creyentes del Antiguo Testamento descansaron en esta promesa de un Mesías Salvador. Ahora el 40, que es lo más increíble, dice, cosa mejor para nosotros. Los antiguos no vieron todo esto. Ellos no tenían a Cristo, tenían la promesa. Nosotros lo tenemos. Ellos tenían una simbología que era toda la ley que apuntaba a Cristo, al Mesías, pero era solo una simbología. Nosotros le tenemos en realidad. Ellos creyeron y por creer fueron salvos, porque el día había de venir. Y nosotros somos salvos porque Cristo ya vino. Ellos fueron perfeccionados no en la ley, sino en la promesa. Y así fueron perfeccionados. Sin nosotros, ni nosotros sin ellos. Pues todos los creyentes de todos los tiempos pertenecen a Cristo. La conclusión del autor es que la salvación y la vida eterna es por fe en Cristo, en ninguna otra cosa más. Es por fe en el sacrificio de Cristo. La vida cambia de un momento a otro. Dios nos va subiendo de nivel en la fe, con las pruebas, con las situaciones. Dios nos va fortaleciendo. Yo no sé cómo estoy parado aquí, te lo prometo. Es la fortaleza en la promesa, en fe en la promesa de Dios. Eso es lo único que nos puede dar fortaleza ante toda situación. La fe en Dios, la fe en el sacrificio de Cristo. Hermanos, en estos días yo aprendí cosas hermosas a través de mucho dolor. Fue muy doloroso. Y siempre que se va una persona, y más cuando es tan cercano a ti, dices, pude haber hecho más por esta persona. Y te comienzas a lamentar por estas cosas. ¿Sabes qué? No dejes que te sorprenda algo así. Da todo lo que tengas. Da todo el amor que puedas dar. No juzgues, no critiques. No hagas daño. No te enfoques en ti. Enfócate en los demás. Da lo mejor de ti siempre. Ama, no te quejes. Ama a tu gente, ama a tus hermanos en la fe. Ama a Dios sobre todas las cosas. No se trata de ti. Se trata de Él y de los demás. Somos instrumentos en las manos de Dios. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo en cosas que no valen la pena. Siempre da lo mejor de ti. ¿Okay? Dios les bendiga. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Gracias.